relatos mágicos y bautizos de medianoche. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de relatos mágicos y bautizos de medianoche del Instituto Arcano Paracelso. En nuestro podcast de hoy nos corresponde nuestra sección La historia secreta de, donde vamos a hablar acerca de el terremoto de 1960, un sacrificio humano en Puerto Saavedra. Cuando pensamos en un sacrificio humano, nos situamos en otros tiempos. Son imágenes de un pasado lejano o materia de culturas exóticas, nada que tenga que ver con nosotros, eternos aspirantes a país desarrollado. Sin embargo, cuando levantamos la alfombra de la historia, nos encontramos tanto con tesoros y secretos increíbles, como también con pasajes de espanto que todos los involucrados preferirían olvidar. Algo así sucede con el caso del sacrificio humano llevado a cabo por la machi Juana Namuncura en mayo de 1960 en Puerto Saavedra, costa de la Araucanía, a pocos kilómetros de Temuco. Pero para entender lo que allí ocurrió, debemos regresar al 22 de mayo de 1960. Ese día parecía uno como cualquier otro. La gente de la zona había almorzado tranquilamente, quizás incluso comentando los detalles del terremoto que el día anterior golpeara a la vecina Concepción, produciendo daños graves a su infraestructura vial y urbana. En Chile, sabemos que un terremoto significa no solo casas derrumbadas y desastres humanos, sino también el comienzo de un largo periodo de calma telúrica para la zona afectada. La tierra nos estornuda 2 veces seguidas, decían las antiguas abuelas. Sin embargo, esa vez no se cumpliría la norma. Nadie sabía que algo peor estaba por venir, un horror tan grande como jamás había visto el ser humano. Ese 22 de mayo, exactamente a las 15:11 de la tarde, la tierra comenzó a moverse. Está temblando es la frase que conocemos y hemos escuchado tantas veces, pero ese movimiento escaló bruscamente acompañado por un bramido subterráneo aterrador. El pánico estalló en la gente junto con las ventanas, algunas cámaras de gas y los transformadores de la luz eléctrica, que pendulaban sobre postes que caían, entre chispazos de cables cortándose, gente corriendo, muros derrumbándose, gritos y el caos absoluto. Un megaterremoto de 9.5 grados en la escala de Richter fue fracturando la geografía chilena entre el Biobío y Aysén, en una cadena de al menos 30 terremotos simultáneos que hicieron durar el monstruoso evento 10 infernales e interminables minutos. Más de 1.300 kilómetros de nuestra costa fueron levantados y dejados caer, devastando todo el territorio chileno entre Talca y Chiloé. Las casas, la mayoría de adobe, no resistieron. Se derrumbaron edificios, casonas, iglesias, conventos, desaparecieron ríos, subió el terreno, aparecieron hondonadas. El terremoto de 1960 modificó la geografía de la zona para siempre. Fue tan devastador que por su efecto murió gente en lugares tan alejados como Hawái y Japón. El terremoto más grande de la historia de la humanidad había golpeado el sur de nuestro país, dejando un catastro de víctimas que hasta el día de hoy no se conoce. Regiones completas quedaron aisladas. Pequeñas tragedias desconocidas ocurrieron en poblados de difícil acceso, en casas alejadas que se convirtieron en la tumba de sus moradores. Con los años, se ha sabido que la energía que estalló durante esos 10 minutos de horror
fue equivalente a toda la energía liberada por todos los terremotos que han ocurrido en el mundo durante casi todo el siglo XX. Una bomba nuclear de las más poderosas puede producir un temblor en Santiago y destruir un tercio de la ciudad, pero este evento zamarreó toda la geografía desde Talca hasta Aysén durante 10 minutos eternos. El eje de la Tierra se desplazó notoriamente y las placas tectónicas involucradas hicieron desplazarse el terreno, las montañas, valles y las ciudades. No 2 a 3 centímetros, como lo hace anualmente, sino 40 metros. En las ciudades, los lamentos, los incendios, el silencio que sucedió al cataclismo dieron paso a un nuevo horror. Las personas que caminaban desconcertadas entre los escombros, los fantasmas cubiertos de polvo que se movían por las calles de Temuco, Victoria, Curacautín, Valdivia y Puerto Montt, comenzaron a escuchar un rumor lejano, distinto al gruñido subterráneo que había sonado antes. Casi una hora exacta después de la catástrofe, los pobladores de la costa vieron con espanto que el mar retrocedía violentamente, llevándose consigo botes, navíos menores e incluso barcos de gran tamaño. Alguien gritó: ¡entrada de mar!, y se produjo el desbande hacia los cerros. En plena zona de la Araucanía, seguramente a todos se les vino a la cabeza un nombre ancestral: Kai-Kai, la serpiente de agua que ataca los valles para destruir al hombre. Un enorme muro de agua de 8 metros de altura entró golpeando a 150 km por hora, arrasando con bosques, casas, rucas, edificios, animales y seres humanos. Cientos de habitantes que habían sobrevivido al terremoto eran ahora arrastrados por las aguas, golpeados y aplastados entre los troncos que empujaba la marea. Los pocos sobrevivientes, como podían, buscaban refugio entre los árboles, cuando otra ola, esta vez de 10 metros de altura, ingresó nuevamente a una mayor velocidad, llevando escombros, casas y edificios completos tierra adentro. El barco Canelos solo se detuvo cuando encalló entre rocas a más de 1500 metros de la línea costera. En Cuyileufú, la costa de Puerto Saavedra, a pocos kilómetros de Temuco, pero de muy difícil acceso en la época, todos corrieron desesperadamente hacia el Cerro Mesa, cerca del lago Budi, lugar sagrado para los lafkenches, antes de que las olas lo destruyeran todo. Solo imaginen a los habitantes del lugar apiñados en la cima de un cerro, sin saber si el nivel del agua seguirá subiendo, como decía la historia que desde niños los había aterrado. Kai-Kai había regresado para destruir a los humanos, y Tenten, la serpiente de tierra benefactora, no parecía estar subiendo al cerro para protegerlos como indicaba el mito. Era un acabo de mundo, lo más parecido a un apocalipsis que han vivido los habitantes de nuestro país. En este contexto, con gente aterrada, con indígenas rogando a Dios y a sus pillanes a viva voz, en ese cerro que tantas veces había visto ceremonias en las que se quemaban los cuerpos de guerreros muertos en combate, de pronto la machi Juana Numuncura levantó desesperada sus brazos, hizo un silencio y ordenó: traigan al nieto de Juan Painecura. Era el atardecer del día 22 y un grupo de lugareños fue hasta la ruca del anciano, quien prácticamente no ofreció resistencia. Adentro estaba José Luis Painecura, un niño de alrededor de 6 años, el guachito del pueblo. Era hijo natural de Rosa Painecura Marileo, de 29 años, que como tantas otras indiecitas había tenido que partir a la capital a trabajar de nana para alimentar a su familia. José Luis era un crío algo lento para el trabajo que desde pequeños se les exigía a los niños mapuches de la época, es decir, era el miembro más débil de la comunidad. Los testimonios
Cuentan que el niño intuyó de inmediato que algo no andaba bien. Comenzó a llorar y a pedirle a su abuelo que lo protegiera, gritándole que iba a trabajar más, pero que no le hicieran daño. ¿Por qué me van a castigar? ¿Qué me van a hacer?, gritaba el niño colgando del anca del caballo que lo llevaba hacia la machi. 40 años más tarde, su madre lo recordaba entre sollozos como un cabro bonito y alentado, porque Rosa Painecura, con 70 años, en el 2001, cuando dio la única entrevista a un diario de circulación nacional, aún recordaba con enorme dolor lo ocurrido. Decía que por esas noches había soñado en Santiago con un aguilucho que venía y le robaba a uno de sus pollos. Ella salía corriendo y llorando. Trataba de recuperarlo entre una muchedumbre de sombras y figuras inquietantes. Su tío, don Segundo Marinao Painecura, le avisó de lo ocurrido algunos días después y la trajo de regreso a la isla Huapi, en Puerto Saavedra, donde pudo constatar con horror que había sido su propia familia, su propio padre, quien había facilitado el asesinato de su único hijo, su niñito José Luis. Rosa jamás se recuperó. Las versiones varían. En la primera confesión, los involucrados dijeron que solo arrojaron el cuerpo al mar. Hubo testigos que afirmaron que la sangre y el cuerpo fueron arrojados por separado a las olas, dejando entrever un rito previo. Apuñalamiento, dijeron unos. Evisceración a través de un corte en canal, dijeron otros. El punto fue que nunca más se encontraron los restos del niño José Luis. Su madre contó que muchas veces a recorrer la costa con la esperanza de que el mar le devolviera algo de su niño, pero nada ocurrió. Su cuerpo nunca regresó a su lado, iniciándose entonces una larga cadena de olvidos y desapariciones en torno al suceso, como si la historia, el lugar o el pueblo no quisieran recordar el día en que se volvieron locos y mataran a un niño por temor al océano. Curiosamente, al parecer fue también un niño responsable de destapar los hechos. Una de las versiones cuenta que un menor se habría quejado ante los carabineros de Nueva Imperial de que habitantes de Cuyeleufú se habían robado 2 caballos de su comunidad para comérselos en la rogativa esa donde mataron al niñito y lo arrojaron al mar, habría dicho, desatando un operativo policial que terminó con la captura y detención de la machi Juana Namuncura, Juan Painecura, el abuelo del niño, Julio Cuminao, Juan Paillán y Manuel Painecura, tío abuelo del niño José Luis. A la llegada a Nueva Imperial, los acusados fueron atacados por una muchedumbre enfurecida, terminando en el calabozo semi-inconscientes y muy golpeados. Lo más extraño, según los registros de la época, fue la serenidad de los procesados. Parecían tranquilos, con la sensación de haber cumplido una misión importante. La misma machi, Juana Namuncura, explicó en el tribunal: tú tienes que saber que para un gran mal se emplea un remedio muy grande. Animales son muy poca cosa. Los cataclismos son penas por los pecados de la gente. Los sacrificios de animales pueden aliviar los terremotos, pero ahora los pecados son demasiado grandes para pagarlos con sacrificios normales. Ni siquiera los años cambiaron su perspectiva. En 1983, entrevistada por un antropólogo extranjero, la machi insistió en que todo se debía a los pecados de la gente. Dijo: los mapuches se han apartado de su verdadera religión, volviéndose malos como los Winca. La tierra se había enfermado como se enferma una persona, le dijo. Por esos días, la machi Juana se había transformado en un personaje temido en la zona, maldito si se quiere, y vivía aislada de todos. De los 5 acusados, solo Juan Painecura, el abuelo, y Juan Pañán fueron procesados por la muerte del niño.
Juana Namuncura fue absuelta y 2 años después todos estaban en libertad. El artículo 10, número 9 del Código Penal chileno establece que están exentos de responsabilidad penal. Artículo 9. El que obra violentado por una fuerza irresistible o impulsado por un miedo insuperable. A lo que el juez agregó de usanza ancestral, apoyado en un precedente judicial de 1953, cuando un tribunal absolvió a Juana Catrilaf por haberle dado muerto a su abuela, acusándola de haber invocado un espíritu maligno en la forma de un perro rojo para matar a su hijo recién nacido. La figura del contexto cultural salvó al grupo. El fallo fue dictado por el juez subrogante Ricardo Elwin, primo del expresidente de la República, Patricio Elwin. Fue un caso extraño el de José Luis Painecura. La cultura mapuche no contempla el sacrificio humano. Sin embargo, cierta memoria ancestral parece haber sido despertada por los eventos límite del 22 de mayo de 1960. Hace pocos años, la machi Margarita Neiculeo sospechaba que no fue un niño, sino 2, también una niñita, la nieta de ella, y habrían sido 2 sacrificios, un niño y una niña ese mismo día. La machi Claudina de Humacán declaró en los años 80 que José Luis Painecura no fue el único niño inmolado en 1960, pues según un cacique local, era probable que hubiese habido sacrificios humanos en toda la zona costera de la catástrofe. Incluso el Huepife, es decir, el sabio de Coyelufú, después del terremoto del 27 de febrero de 2010, ante la pregunta de si creía que podría ocurrir algo así otra vez, declaró que ese saber viene de arriba y el culpable no es el que está haciendo la rogativa. Tenemos una cosmovisión y de arriba llega el mensaje sobre qué debe hacer la machi. Yo no podría decir que sí o no, se haría nomás. ¿Qué mecanismos operan en la memoria ancestral que hacen actuar de modos no usuales a una persona? Hechos atroces de nuestra historia han sido cometidos por países completos que entran en una especie de frenesí producto de los acontecimientos. Es común también un deseo de olvido posterior. José Luis no se transformó en una figura de culto, a pesar de ser declarado algo parecido a un santo por la machi Claudina. Hoy, los detalles se han ido olvidando en Puerto Saavedra, fundiéndose con la leyenda. En su momento, los responsables también olvidaron y declararon que al parecer el niño se había ido con el maremoto y no en un sacrificio. Los archivos del juicio, a su vez, se extraviaron, según se cuenta, entregados a un gringo que quería sacarle fotocopias. El cuerpo del pequeño José Luis jamás apareció ni quedó ningún vestigio de su paso por esta tierra, esfumándose paulatinamente de la memoria de todos como un recuerdo tenue. Salvo en la de su madre, que nunca volvió a salir de la isla Huapi, cerca de donde perdió a su pollito. Sola como una estaca, la describió una vecina. Nunca se casó, nunca volvió a tener un hijo, nunca perdonó a su padre, ni siquiera después de muerto. Nunca olvidó cuando su gente, su familia, su padre, el encargado de protegerlo, enloquecieron de terror y llevaron a ese niño inocente, a su hijito de 6 años, hasta un cerro para ofrecerlo en sacrificio al mar, a Cai, para detener un maremoto y calmar su miedo. Este ha sido el podcast del día de hoy de relatos mágicos y bautizos de medianoche del Instituto Arcano Paracelso. Nos vemos en un siguiente podcast. Relatos mágicos y bautizos de medianoche.